Además del nacionalismo liberal, el nacionalismo conservador y ese producto del desastre del 98, que fue el regeneracionismo, a finales del siglo XIX y principios del XX ganan mucha fuerza los movimientos de izquierda obrera, que tienen también su propia idea de España. Si bien hoy en día, y muy particularmente en nuestro país, solemos relacionar el izquierdismo con un repudio a las fronteras y a la idea de patria, eso no siempre fue así. Y no porque la izquierda de antes no fuese internacionalista. Por supuesto que el movimiento obrero, de inspiración marxista, lo fue desde sus inicios, y nunca dejó de serlo realmente. Pero la coyuntura de finales del siglo XIX y principios del XX obligó a las distintas corrientes a matizar o elaborar más sus posiciones respecto a ese asunto. El Partido Socialista Obrero Español se constituye en 1879, en un contexto histórico determinado por una serie de procesos que lo orientan hacia un sentido nacional, pese a que sus fundamentos ideológicos son internacionalistas. Por un lado, en la esfera internacional, encontramos la transición de la Primera Internacional a la Segunda, en que se pasa de un internacionalismo total, que busca la revolución proletaria mundial, a otro que asume el marco nacional de acción política. Por otro lado, los socialistas veían en el Estado-Nación, en su versión jacobina, la única posibilidad de modernizar España, de vencer a los partidarios del antiguo régimen, es decir, a los carlistas, que eran muy poderosos todavía, y de sentar las bases para el desarrollo del socialismo. Así, la ya citada tradición jacobina, es decir, la idea unitaria del Estado, dominó desde el principio en el movimiento socialista. En consecuencia, el socialismo español asumió desde un primer momento y como algo natural la idea de nación referida a España, como una realidad histórico-política. De hecho, en 1880 se le da la denominación de Comité Nacional al órgano directivo encabezado por Iglesias. Sus congresos también serán siempre nacionales, y los escritos, discursos y comunicaciones de sus dirigentes se refieren a España como nuestra nación. Sin embargo, no se hará un gran hincapié en lo referente a este tema. El socialismo exige al Estado-Nación la realización de la soberanía nacional mediante la integración del proletariado siempre, lo cual implica sí o sí resolver las cuestiones sociales. Así pues, la cuestión nacional del socialismo español es más bien una cuestión social, que no una cuestión puramente de nacionalidades. El PSOE antepondrá el interés nacional del proletariado, entendiendo esto como un interés de clase, al honor nacional que predicaba la burguesía, oponiéndose constantemente al patrioterismo burgués. Así lo vemos en un discurso pronunciado por Pablo Iglesias en 1910. Si la nación española se compone en su mayor parte de trabajadores asalariados, ¿cómo he de querer que esos trabajadores, que estimo sangre mía y huesos míos, sufran y padezcan? ¿No he dicho antes que cuando la cuestión de las guerras coloniales, los socialistas siempre protestamos contra ellas y que al hacerlo defendemos el interés nacional? Lo que vemos es que, mientras los liberales y los conservadores apoyaban las guerras en África como una empresa nacional que debía traer gloria a España, los socialistas se oponían a ellas porque producían sufrimiento en las clases humildes, en las que veían la auténtica nación. Otra cosa que no hay que olvidar es que, por aquellos tiempos, estaban ganando fuerza los nacionalismos periféricos, ante los que el socialismo se vio obligado a posicionarse. En el caso del nacionalismo vasco, no hubo debate. Fue rechazado de plano, no solo por ser un elemento separatista, sino principalmente por sus fundamentos racistas, su integrismo religioso y, en general, por su carácter reaccionario. En Cataluña, cuyo nacionalismo era más plural, fue distinto. Algunos, influidos por la tradición federalista y republicana del siglo XIX, comenzaron a plantear que el objetivo del socialismo no debía ser la integración de la clase obrera en una nación española a la que consideraban subdesarrollada, y por lo tanto formada solo a medias, sino la liberación de la clase obrera ya existente en Cataluña a través, también, de la liberación de la nación catalana. Este será el caso de Andreu Nin o Rafael Campalans. Estas posturas, sin embargo, serían rechazadas por la dirección del PSOE, que seguiría la línea jacobina, reivindicando a lo sumo la descentralización del Estado central hasta llegar incluso a un Estado de tipo federal, eso sí, sin llegar a cuestionar jamás la existencia de España como nación.
Para grandes socialistas como Antonio Fabra o Indalecio Prieto, los nacionalismos periféricos, tanto el vasco como el catalán, eran siempre un elemento reaccionario al que había que hacer frente. El propio Pablo Iglesias afirmó en 1900 que el regionalismo no era más que un anacronismo utilizado por la burguesía para dividir a los obreros y mantener su sistema de explotación. Sí es cierto que el PSOE llegaría a aprobar en su congreso de 1918 el derecho a la autodeterminación. Sin embargo, un año más tarde, el partido se retractaría en un nuevo congreso extraordinario, celebrado en diciembre de 1919, donde se impondrían las tesis de Indalecio Prieto. De todos los discursos de izquierda, el del anarquismo es el que con más vehemencia critica a la nación y la patria. Para ellos, el Estado-nación es, simple y llanamente, un invento para legalizar el dominio de la burguesía sobre las clases bajas. Sin embargo, eso no significa que el Estado-nación no existiese y que pudiesen ignorarlo. ¿Cómo concebían, pues, la nación española los anarquistas? Sus ideas libertarias encajaban realmente bien con las del republicanismo, concretamente las de su ala más izquierdista, el republicanismo federal de Pi Margall. El autor de las nacionalidades reconocía la existencia de la nación española y aceptaba su nacimiento con la unificación de los reyes católicos, pero a la vez consideraba que ésta no alcanzaría su plenitud si no era mediante el pacto federativo y la descentralización extrema. Fue de Pi Margall que los anarquistas españoles tomaron la noción de una patria, ante todo, social y federal. De hecho, se sentían tan próximos al político catalán que estuvieron presentes en su entierro y vitorearon sus restos. En resumen, incluso un grupo tan contrario al patriotismo y al nacionalismo terminó aceptando la existencia de España como marco de acción, influido por la tradición republicana federal. Una muestra de ello es que cuando en 1910 llegó el momento de dar nombre a una nueva formación sindical de carácter nacional, los anarquistas españoles terminaron llamándola Confederación Nacional del Trabajo, CNT. Eso sí, la única España que concebían era la España social y federal, y como señas de identidad reconocían solamente las costumbres del pueblo llano. Esta importancia concedida a la idiosincrasia de la plebe les llevaría a la exaltación de la patria chica, o de la región, lo cual derivará en una aceptación de los nacionalismos periféricos. Estos despertaban simpatías entre los libertarios, que idealizaban la lucha del débil contra el fuerte, en este caso, de las naciones oprimidas contra el Estado-nación existente, que era el Estado español. Procedentes en su mayoría de las filas del PSOE, y en menor medida de la CNT, los fundadores del Partido Comunista de España trasladaron a la nueva organización la indiferencia por las problemáticas nacionales que tradicionalmente habían mostrado la mayoría de los sindicalistas y socialistas. Esa herencia política, unida a la traumática experiencia de la Guerra de Marruecos, fomentará el rechazo dentro del partido tanto al patriotismo oficial del Estado como al patriotismo socialista, entre comillas, de los partidos de la Segunda Internacional, que en el verano de 1914 habían apoyado sus respectivas burguesías para entrar en la guerra mundial, en lugar de recurrir a la huelga general para frenarla. Todo eso pese a que Lenin y Stalin ya habían establecido sus tesis sobre las naciones y el derecho a la autodeterminación, tesis que debían ser muy poco conocidas en España. Pero la dictadura de Primo de Rivera y la persecución tanto de los comunistas como de los nacionalistas de la periferia obligó a los dos a acercarse entre sí, de forma estratégica, y dejó entrever a los dirigentes comunistas las posibilidades revolucionarias que los movimientos separatistas podían jugar en el enfrentamiento contra un Estado que, además de burgués, era centralista. A partir de ahí sí, comenzaron a hacer mención al derecho a la autodeterminación de catalanes y vascos, si bien eran proclamas propagandísticas puramente ornamentales y carentes de demasiada efectividad. Esto le reportó fuertes críticas por parte de la propia Comintern, muy insatisfecha con la dirección del PCE por su incomprensión de la problemática nacional y su inactividad en esta cuestión. Para los responsables de la Internacional, el partido español debía imitar a los bolcheviques y aprovecharse de las reivindicaciones nacionales para desestabilizar al régimen, como en Rusia habían tratado de hacer con el imperio zarista los bolcheviques. El PCE aceptaría las críticas y terminaría adoptando esta estrategia en el Congreso de Sevilla de 1932,
De hecho, se volvió el partido más radical en estos asuntos. Frente a los estatutos de autonomía de la República burguesa, se propuso el reconocimiento del derecho de autodeterminación y sustitución de España por una unión de repúblicas socialistas ibéricas. No obstante, al poco tiempo, durante el gobierno de las derechas y en línea con el giro frente populista que adoptó la Comintern en Europa ante el auge del fascismo, el Partido Comunista moderó esos planteamientos tan extremos y los adaptó a un momento en que debía buscar acuerdos amplios con las fuerzas democráticas y progresistas. Así, en el plano de la cuestión nacional, el partido pasó a defender un objetivo mucho más realista que la autodeterminación: la defensa de los estatutos de autonomía como primer paso en la construcción de una república federal. Pero no solo eso. Paradójicamente, en esos momentos, redescubrieron el nacionalismo español, de tipo republicano, eso sí, como elemento movilizador y agregador de los antifascistas. Esta orientación más interclasista llegó a su cenit con la Guerra Civil, periodo en el que el PCE adoptó un ardiente patriotismo republicano que caricaturizaba a Franco como un títere de la Alemania nazi y la Italia fascista. Durante toda la guerra, los comunistas trataron de compatibilizar ese nuevo patriotismo español con el reconocimiento de la plurinacionalidad de España que habían defendido hasta el momento. Esto tenía importantes consecuencias sobre el terreno. Implicaba debatirse entre la reconstrucción de un Estado centralizado y un ejército fuerte y con unidad de mando, y la defensa de los gobiernos autonómicos catalán y vasco, que en la práctica funcionaban como estados confederados. Esta situación provocó fuertes tensiones dentro del bando republicano, entre el PCE y otros grupos como los comunistas vascos de Juan Astigarrabía y el Partido Socialista Unificado de Cataluña. Esta oscilación entre el nacionalismo español y los nacionalismos periféricos persistirá durante el franquismo, y el partido se arrimó siempre a la parte que más le convino. Esto no hace más que demostrar que, para los comunistas españoles, la cuestión nacional no era fundamental, sino un asunto al que recurrir por motivos estratégicos. En general, los tres movimientos que hemos visto en este vídeo llegaron a la cuestión nacional arrastrados por las tradiciones políticas de las que provenían, y por las circunstancias del momento histórico, y no porque fuese algo crucial en su ideario. No olvidemos que el sujeto histórico para todos ellos era la clase obrera, y en sus bases doctrinales se hallaba el internacionalismo. Es por ello que, cuando hablan de patrias y naciones, nunca son estas las protagonistas, sino que aparecen vinculadas fuertemente a la lucha proletaria y a la lucha contra el imperialismo y el centralismo.